Antes que nada, buenas noches. Muchas gracias, Claudia, por la invitación para estar acá y poder compartir con ustedes realmente momentos, temas de reflexión, porque en realidad a mí, por un lado, me encanta venir a un lugar del partido, un local de la Unión Cívica Radical, abierto, en la ciudad de Buenos Aires, donde hay militantes. Realmente son las tareas o son las actividades políticas que más me gustan, tengo que reconocer, porque bueno, los que estamos acá nos tomamos nuestro tiempo porque tenemos militancia, porque tenemos vocación por mejorar las cuestiones dentro del partido y también por fuera. Y la Unión Cívica Radical es un partido que tiene una larga trayectoria en defensa de los derechos de la mujer y en defensa de la militancia de la mujer. Digo una larga trayectoria porque nosotras, desde distintos foros de la Unión Cívica Radical, trabajamos sobre el tema del cupo, Cajamarta, a Verónica Ponte, que ella fue una de las impulsoras de un proyecto junto con Gabriela González Gas, relacionado en diputados. Después finalmente el cupo, como ustedes recordarán, salió sancionado por el proyecto de Margarita Malardo de Torres, salió sancionado del Senado de la Nación. Pero ustedes tienen que pensar que en ese momento arrancábamos, le hablo 2 décadas atrás, ya arrancábamos tímidamente digo, porque empezaron las convenciones del partido. Me acuerdo, la primera convención fue la de Bariloche, donde María Teresa Molini, por supuesto, incansable, María Teresa, convocó a un grupo de mujeres convencionales, entre las cuales estaba, y empezamos a plantear la incorporación del cupo en el partido dentro de la Convención Nacional. Lamentablemente esa convención de Bariloche no tuvo mucha suerte porque tuvimos una contra, que fue también una mujer convencional de San Luis, y ahí mismo en el recinto, bueno, salió un poco como a cuestionar este proyecto que no había sido suficientemente debatido. En realidad nosotros estábamos haciendo, empezábamos a hacer ahí un poco también de probar qué era lo que estaba pasando, porque nos faltaba realmente analizar y discutir cuáles eran las herramientas válidas para lograr esta equidad y paridad de accesibilidad, ocupar lugares políticos de decisión al que vos hacías referencia. Había algo que era seguro. Nosotros tenemos, hoy por hoy contamos con una legislación muy acorde con todos los tratados de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los tratados están incorporados en la Constitución Nacional, como ustedes ya lo saben. Desde el año 1994 están todos los tratados de derechos humanos, entre los cuales está la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, que es el artículo 75, inciso 22, donde están todos los otros tratados de derechos humanos. Se suponía que con esa convención, se suponía que con las reformas del Código Civil, con cuestiones absolutamente innovativas desde el punto de vista legislativo, a tener incorporado en el Código Penal la figura de aborto, si bien para el aborto terapéutico, pero existe en nuestro Código Penal el aborto, digamos, la posibilidad de exculpar, por decirlo de alguna manera, por un aborto terapéutico, ante un caso de violación, ante un caso de grave peligro a la salud de la madre del niño, desde el año 1912. Toda esta legislación que nosotros la teníamos ya incorporado por hoy, podíamos, no el cupo por supuesto, ¿no? Pero hoy por hoy decíamos, bueno, ¿cuáles son aquellas cuestiones que significan que la mujer realmente tiene que tener algún tipo de cuestión específica relacionada con la discriminación? Porque si nos podemos analizar, si bien ha habido todo un desarrollo muy grande en la sociedad argentina y en la sociedad del mundo, nadie hoy por hoy sale a la calle diciendo yo discrimino abiertamente, porque no es ni políticamente correcto, ni la discriminación se hace de una manera tan brutal o tan frontal. La discriminación es mucho más sutil. La discriminación adquiere distintas formas que son mucho más invisibles, porque están naturalizadas. Cuando las mujeres feministas, militantes políticas, hablamos de la naturalización de la discriminación, estamos hablando de aquellas conductas que están en el imaginario colectivo porque vienen de prácticas culturales, ya están incorporadas naturalmente a lo que culturalmente hacemos, dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro del hospital público. Por eso esa cuestión tan importante que fue lo doctrinario de hablar del mundo público y del mundo de lo privado, y ahí entro ya específicamente al tema de la discriminación. Visualicemos un poco cómo imaginábamos
tiempo atrás, porque no podemos decir que después de la ley de cupo, con irrupción masiva de mujeres, obligatoriamente, también tenemos que decir, a partir de la reforma de la ley electoral que obligó a los partidos políticos, si no, no podían presentar sus listas, a incorporar a las mujeres primero para diputados y después en el gobierno de la Alianza logramos a través de un decreto reglamentario incorporarlo al Senado de la Nación. Bueno, pero al margen de esas cuestiones, antes de llegar al tema del cupo, imagínense, cuando hablamos del mundo de lo público y hablamos del mundo de lo privado e imaginamos y pensamos el mundo de lo público, siempre imaginamos el mundo de lo masculino, aquello donde se ejerce poder, aquello donde se visualiza en la economía, la política, la ciencia, la tecnología. Si visualizamos el mundo de lo privado está en el ámbito doméstico, aquello que está relacionado con el hogar, la crianza de los niños, el seguimiento de la educación, el cuidado de los enfermos, de las enfermas, de los y las discapacitadas. Imaginamos esa situación de lo privado e imaginamos un mundo femenino. Esa cuestión de estos dos mundos de diferencia hizo que se empezara a gestar una terminología que fue el llamarse el género. Aquella cuestión cuando hablamos de políticas de género. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de la sociedad, obviamente. Estamos hablando de una construcción cultural que está relacionada con fijar determinadas ubicaciones y posiciones dentro de la sociedad a varones y mujeres y jerarquizar esa ubicación de varones y mujeres dentro de la sociedad. Y que esa jerarquización, además de darle mayor valor a lo masculino y menor valor a lo femenino, hace por otro lado que empiece a componerse, a relacionarse con cuestiones absolutamente asimétricas social. Asimétrica significa que no es igual. Asimetría. Entonces, esa asimetría, ¿qué es lo que pasa? Significa que la relación entre varones y mujeres, con esa jerarquía que se da en un momento cultural determinado, en una sociedad cultural determinada, hace que se valore culturalmente, socialmente, mucho más aquellas actividades ligadas a lo público masculino que aquellas actividades ligadas a lo público femenino, porque tiene una desjerarquización y una asimetría. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿cuál es la diferencia con sexo? Porque a veces algunos dicen políticas públicas, división sexual del trabajo, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de sexo, estamos hablando de las diferencias anátomo-funcionales entre varones y mujeres, desde el punto de vista de lo físico. Varón, mujer, macho o hembra dentro de lo que es el mundo animal. Y cuando hablamos de género, estamos hablando de una construcción cultural y social. Eso es muy importante diferenciarlo. Muy importante diferenciarlo. Porque además, ¿cuál es la cuestión cuando nosotros hablamos de las políticas de género o de la incorporación o de transversalizar género dentro de las políticas públicas? Estamos hablando de tener la visión de un componente que es el componente mujer. Y dentro de ese componente mujer, poder validarlo, poder distinguirlo, poder marcarlo, poder cuantificarlo, para justamente demostrar formalmente cuáles son esas diferencias. ¿Y por qué digo que es importante? Porque cuando decimos que hay un trazado cultural y que es en un momento determinado, en un momento histórico, también decimos que no es fijo, que se puede modificar, y ahí está el trabajo de los partidos políticos y el trabajo de quienes ejercimos y ejercerán, muchos de los que hoy están acá, funciones públicas en los ejecutivos. ¿Esto qué significa? Las condiciones que delimitan un estado de situación de desigualdad es posible modificarla. Es posible modificarla primero analizando esa situación de desigualdad. No quedarnos conformes con la película o con una foto que tenemos de la legislación en la República Argentina. Si nosotros hacemos una cuestión y un análisis cualitativo de cómo es la situación legislativa en Argentina por hoy, decimos que es excelente desde el punto de vista del avance que tiene la mujer en la legislación. Hoy por hoy analizamos esto ahora. La pregunta es, ¿las mujeres realmente acceden a ejercer esos derechos que están reconocidos, esos derechos humanos? Porque no nos olvidemos que el campo son los derechos humanos, de todos los derechos que tienen de
una vida no violenta, tener una vivienda digna, sin ningún tipo de diferencia, porque de eso se trata cuando se habla de la igualdad. Y cuando analizamos entonces qué es lo que ocurre en nuestra sociedad, pensamos, ¿la mujer cobra lo mismo que un hombre salarialmente? No, está probado que no. La mujer a la misma tarea, y esto no es de ahora, esto ya es de décadas, si bien la brecha diferencial salarial por razones de género se ha ido modificando y también depende si son zonas urbanas, zonas rurales, qué tipo de complejidad, qué tipo también de, digamos, de trabajo, obviamente que el trabajo formal está mucho más limitado, porque hay mucha legislación que lo prevé y además hay muchas empresas que hoy por hoy tienen también una distinción, ¿sí? Logran mejorar y achicar las brechas diferenciales por género. Pero todavía aún se mantiene un 30% de diferencia salarial, tanto a nivel de conducción como a nivel, digamos, no tanto de conducción, y hablo del mercado salariado de la economía. ¿Y qué pasa con el mercado no salariado de la economía? ¿Qué pasa con el mercado informal de la economía? No solamente que ahí ya directamente no podemos marcarlo, porque es muy difícil marcarlo, pero sí sabemos perfectamente que está precarizado, que es mucho más débil en cuanto a los beneficios sociales que pueden tener, y que las mujeres aceptan condiciones mucho más desfavorables por una cuestión de sobrevivencia y porque además hay algo que toca y que corta absolutamente esta incorporación al mercado de trabajo, que es la situación de pobreza. Ustedes me dirán, bueno, pero los pobres, varones y mujeres, sufren de la misma manera, es verdad. Pero si a eso le sumamos las responsabilidades familiares que las mujeres pobres a su vez tienen enfrente de sus hogares, y si a eso le sumamos que en las zonas urbanas el 30% de las familias están a cargo de mujeres como jefas de familia, monoparentales, con su responsabilidad en su totalidad, entonces vamos a analizar que si esa mujer pobre, a su vez que es jefa de familia, y acepta condiciones de trabajo más desfavorables, la situación de desigualdad es mucho más compleja. Por otro lado, también esto lo podemos analizar y cruzar también con aquella cuestión de las responsabilidades familiares. Por algo, todo lo que está relacionado con las pensiones, con todo lo que son aquellos beneficios y proyectos sociales relacionados con los niños y las niñas, siempre encabezan, porque también está probado que las mujeres son cumplidoras, administran mejor el dinero. Piensen también que los microcréditos que existen en muchos países del mundo, que acá también tienen fundaciones y demás, también están administrados fundamentalmente por mujeres, son otorgados también a mujeres. Ese es el tema laboral. Si analizamos la cuestión de la salud, ustedes saben perfectamente que acceder a los derechos sexuales y reproductivos, que por otro lado también son derechos constitucionales, como todos también acá lo conocen, en la Ciudad de Buenos Aires, legislación absolutamente específica ligada a los derechos sexuales y reproductivos, se ha complejizado bastante la posibilidad de poder acceder a la. Y esto yo calculo que acá sí hay una diferencia generacional importante, porque tanto varones como mujeres a un determinado tipo de edad tienen dificultades importantes para acceder a los servicios hospitalarios, no porque la ley lo prohíba, sino por la cantidad de preconceptos de los mismos prestadores de la salud, incluidos los hospitales públicos, y de los médicos, que tienen que muchas veces ejercer derechos que no se animan por cuestiones y por conceptos absolutamente culturales, ¿sí? Y además inapropiados. Yo, por ejemplo, les cuento cuestiones cuando era directora de la mujer. Nosotros teníamos que hablar con el secretario de